Saludos y bienvenidos a una edición más de Con la Bata Puesta, edición coronavirus. Esta es una edición especial de estos videos que ustedes recordarán nosotros hacíamos antes del huracán María. Nosotros hacíamos bien temprano, cuando nos despertábamos, una serie de resúmenes de las noticias más importantes en todo el mundo, incluyendo obviamente Puerto Rico. Resumíamos cerca de 150 medios internacionales, pero hoy tengo que volver a hacer esta edición porque obviamente las noticias han corrido desde anoche, tarde en la noche. Ya se confirmaron que hay 3 casos de coronavirus en Puerto Rico, COVID-19, y posiblemente hay otra serie de casos sospechosos. Así que aquí, tomándome mi cafecito con los Minions, empiezo rápido a dar el resumen. La gobernadora citó una rueda de prensa ayer a las 11 de la noche prácticamente, en la que confirmó que habían 3 casos, una de un hombre de 71 años, la mujer italiana que estaba a bordo del crucero Costa Luminosa, donde se trepó la secretaria, la directora de turismo, y el caso de un hombre en el Hospital Auxilio Mutuo. Este caso en particular fue el que estuvo denunciando el doctor Fernando Cabanillas, y yo creo que Puerto Rico tiene una deuda de gratitud con este doctor, no solamente por su trabajo a través de la historia, porque él ha hecho una labor extraordinaria como oncólogo, y allá en el Hospital Auxilio Mutuo él hace un trabajo muy bueno, tiene un equipo maravilloso, el doctor Rivera, el doctor Mujica, todas las enfermeras y enfermeros por lo menos del Centro de Cáncer, Bobé, y todos los que trabajan allí, los conocemos muy bien, gente muy buena, muy dedicada. Y la insistencia que tenía este doctor en que le hicieran las pruebas a su paciente, y el gobierno se negaba a hacérselas, pues dio a demostrar los problemas que hay en el Departamento de Salud que venimos denunciando hace bastante tiempo. Esto provocó, entre otras cosas, la renuncia o lo renunciaron al secretario de Salud, Rafael Rodríguez Mercado, y en su posición han nombrado a Concepción Quiñones del Hongo de manera interina, la subsecretaria. Esta subsecretaria Concepción Quiñones del Hongo, es la mamá de la secretaria de Justicia, Denise Longo Quiñones, lo cual plantea un evidente caso de nepotismo en el gobierno, número 1, y número 2, plantea una situación muy seria, y es que la secretaria de Justicia es una secretaria que ahora mismo está bajo fuego, imputada de irregularidades y de querer aguantar información, entre otras cosas, y de proteger la corrupción. Desde el caso del FEI para acá, ustedes recordarán que ella mandó un informe aguado para que no se puedan encontrar casos, aguantó información, tuvo que ir las asociaciones de periodistas prácticamente a exigir en los tribunales que dieran el informe de los suministros en Ponce, y es una mujer que sistemáticamente lo que ha hecho es un trabajo mediocre. Para el que quiera referirse, yo les recomiendo que busquen las cosas que hemos escrito más recientemente en una columna que publicamos, Justicia Chapucera, donde explicamos una serie de detalles de los errores que comete esta secretaria de Justicia. Su mamá va a ser ahora la secretaria de Salud, Concepción Quiñones del Hongo, pero precisamente la mamá también tiene una serie de imputaciones, lo que es la mamá y la epidemióloga del Estado, Carmen de Seda. Las dos también, al igual que el secretario saliente, tienen una serie de señalamientos sumamente serios, que la prensa va a tener que estar muy atenta a las acciones. ¿Por qué yo digo esto? Porque recordemos cuando el paso del huracán María, hubo una epidemia y un brote de leptospirosis que provocó una serie de muertes, y ellos se negaban a darlo a conocer. Iban a decir, bueno, fue el secretario de Justicia, señor, de Salud, Rodríguez Mercado. No sabemos si fue él o fue Quiñones del Hongo, pero lo cierto es que aquí han aguantado la información para que la gente no lo sepa, y no es la primera vez. Lo hicieron con la leptospirosis en el caso del huracán María, lo hicieron bien recientemente con lo que está sucediendo ahora mismo con la influenza y el micoplasma, que están regados por toda la isla, y hay una serie de escuelas y colegios en todo Puerto Rico que tienen brotes y no lo quieren admitir. Yo diría que es una epidemia ya de influenza, sobre todo en los niños a nivel escolar. Y ahora esta situación del coronavirus, que se han tardado. De hecho, el permitir subir a la secretaria, a la directora de turismo, y la manera en que han manejado la información es de dudosa forma, ¿verdad? Y hay que cuestionar. Hay que cuestionar también, en el caso del COVID, el manejo del turista panameño. Todavía al día de hoy, lo reclamamos en nuestro programa de radio ayer, al día de hoy, todavía no ha ido nadie del Departamento de Salud al lugar donde se estaba hospedando ese turista panameño, que es un edificio del Saint-Tropez allí en Isla Verde, donde al menos hay 250 personas. Ese señor llegó, habló con personas, caminó
por los pasillos, se reunió con gente, fue al ascensor, tocó los botones y no se sabe de qué manera va a darse el proceso de limpieza o de por lo menos orientación a ese lugar y a los lugares donde él estuvo. Así que estamos hablando de una situación muy, muy novel, pero a la misma vez muy seria. Y si sabes que hay un caso donde se originó, donde se estaba quedando la persona, ¿qué pasa con el Departamento de Salud que no va a dar los servicios o por lo menos la orientación o por lo menos identificar si en esa área hay otra gente con las mismas condiciones? Señores, eso no se ha dado. Lo que me trae a qué vamos a hacer nosotros como ciudadanos, y yo quiero darle unas recomendaciones. En cuanto a los niños, suspendieron las clases por 2 semanas. Yo creo que es una medida cautelar. La gobernadora se equivocó al decir que los niños son, ¿verdad?, un foco o son uno de los temas más vulnerables, uno de los sectores más vulnerables. No es correcto. La población más vulnerable son los adultos mayores, los envejecientes, pero obviamente los niños van a contagiarse si tienen alguna situación con sus mamás o con sus abuelos o los que los vayan a recoger a las escuelas. Eso es lo primero. Lo segundo, que es lo que no quieren admitir: hay una epidemia de influenza y hay una epidemia de micoplasma, aunque no lo quieran admitir. Los casos están bien fuertes, hay mucho catarro también que se puede confundir con lo demás. Lo digo en mi experiencia personal, mi hija le dio un catarro, rápido actuamos, la llevamos a la pediatra. El día que llegamos a la pediatra, que fue presidenta de la Asociación de Pediatras en este país, estaba llena de niños, de niñas y niños de colegios y de escuelas de toda el área metropolitana. Le digo, tuve más de 1 hora para buscar un estacionamiento, así que imagínense la cantidad de gente que había allí esperando. Todos con catarro o con síntoma de influenza o micoplasma. Rápido se le hicieron los laboratorios. Gracias a Dios mi hija salió negativo en todo, pero por cuestión de protección nos hemos decidido quedar en la casa. Y ahora surgen estas informaciones. Así que me parece que se debe hablar claro si esto tiene que ver con estas otras condiciones que podrían agravar el escenario que estamos, que es un escenario distinto. Eso es lo primero. Segundo, yo creo que hay que hablar con claridad, hay que hablar con sensatez. Con excepción de ese error, a mí me parece que la última conferencia de prensa de la gobernadora Wanda Vázquez lució bien, lució a la altura de las circunstancias y me parece que lo hizo de una manera muy apropiada, ecuánime, tranquila, como se debe proyectar en un momento como este. Así que yo en esa se la voy a dar a la gobernadora y la felicito por esa proyección que tuvo en esta última conferencia de prensa. Ustedes saben que yo he sido muy crítica desde hace más de 1 año porque esta gobernadora, desde que estaba en justicia, fomentó y permitió la corrupción, y la evidencia está en el montón de artículos que hemos escrito a través de todo este tiempo, y los refiero a que los busquen. Ahora, eso no quiere decir que yo no reconozca cuando hace algo bien, y a mí me parece que hizo bien ayer, por lo menos de presentar una conferencia de prensa más ecuánime, más tranquila, y tratar de comunicarle al país que estaba atento a lo que está sucediendo. A mí me parece que hay que darle apoyo a la gente del gobierno en este proceso, pero este apoyo tiene que ser vigilante, tiene que ser un apoyo donde se cuestionen los temas importantes, porque el pueblo merece saber la verdad. Nosotros llevamos más de 10 años en una recesión muy fuerte económica. Tuvimos 2 huracanes, porque olvidamos el huracán Irma, que destrozó el área sureste de Puerto Rico, después el huracán María y el huracán criminal que tuvo esta administración de Ricardo Rosselló y Wanda Vázquez y Rafael Rodríguez Mercado, dejando morir a casi 5,000 personas, o sabrá Dios cuántas, después del huracán María. Así que estamos sufriendo eso, y encima de eso vinieron los terremotos desde diciembre del año pasado, que todavía hay gente sufriendo los estragos de lo que ocurre allá. De hecho, anoche tembló la tierra. Planteo todo esto, mis amigos, porque ¿qué vamos a hacer nosotros como ciudadanos, como mamás, como papás, para ayudar a que esto se mejore? Lo primero, quédese en su casa. Si no tiene que salir, no salga. Si tiene adultos mayores en su familia, esté con ellos, su mamá, su papá, sus abuelitos, no los deje solos. Este es el momento que usted tiene que estar pendiente a sus familiares, a sus hijos tiene que estar pendiente también. Si va a hacer compra, que vaya un solo miembro de la familia a comprar, o lo que se necesite, cuando llegue se desinfecte, porque usted no sabe lo que trae de la calle. Vamos a evitar los contagios, vamos a evitar que los niños salgan, vamos a evitar que las personas adultas salgan. Si no tiene que ir a la sala de emergencia, no vaya, no ocupe el espacio de una persona que esté enferma. Yo quiero preguntarle a los funcionarios del gobierno una serie de cosas importantes. Primero, ¿qué va a pasar con la población de deambulantes, las personas sin hogar? Aquí le dicen deambulantes y todos somos deambulantes porque todos deambulamos. Me refiero a las personas sin hogar, que hay tantos en tantos municipios que podrían ser, todos son enfermos en su mayoría, pero podrían ser foco de mayor infección.
¿Qué va a pasar con la población de personas sin hogar ante esta nueva epidemia? ¿Qué va a pasar también con todas estas personas que son inmigrantes ilegales en Puerto Rico, particularmente la población de dominicanos y haitianos que muchas veces tienen miedo porque como la política de Trump se ha recrudecido, tienen miedo de ir a los hospitales precisamente para que no los vayan a apresar? ¿Qué garantía, si alguna, se le va a dar a la población de personas extranjeras que hay aquí, que hay muchas, y una gente en unas condiciones de vida terribles? Y me parece importante que se haga un señalamiento a esto. ¿Qué va a pasar con los puertorriqueños de las zonas afectadas por los terremotos en el área sur, en el suroeste, en los pueblos del centro de la montaña, gente que todavía está viviendo en carpas? ¿Los van a ubicar en otro lugar? Gente que está viviendo en casetas de campaña, como los hemos visto. ¿Qué va a pasar con esa gente para que se evite el contagio, para que se puedan lavar las manos, para que pueda haber algo de higiene? Esas son preguntas importantes. Los niños en las escuelas. Sabemos que el secretario de Educación suspendió las clases en el sistema de educación pública. ¿Qué va a pasar en los colegios del país? Esas son importantes preguntas. Las universidades ya han anunciado que van a hacer clases en línea, pero sería importante que se haga lo propio también a nivel de las escuelas públicas y de las escuelas privadas, si es posible. ¿De qué manera se van a comunicar con los maestros para que se vaya adelantando el trabajo? Y si hay pacientes en Puerto Rico que están enfermos con cáncer o con cualquier otra condición, quisiera saber de qué manera se van a despachar los medicamentos y los tratamientos, o si se van a posponer las citas. Son temas que se tienen que estar hablando. Pero más que nada, yo quiero también preguntar qué va a pasar con el personal que tiene que estar en la primera línea de batalla en esta guerra que tenemos ahora mismo contra esta epidemia. ¿Y quién es ese personal? En primer lugar, todos los profesionales de la salud, empezando por los médicos, los paramédicos, los enfermeros y enfermeras, los farmacéuticos, técnicos de farmacia y todo el personal de las distintas profesiones de la salud. Les remito a que busquen en mi blog En Blanco y Negro con Sandra, que dimos a conocer una investigación que está ahora mismo bajo una pesquisa federal, precisamente la oficina que da las licencias a todas estas profesiones por unos traqueteos que había con las licencias, en este caso de farmacia y técnicos de farmacia, todo ante los ojos del saliente secretario de Salud, Rodríguez Mercado. Pero reconozco que son la gente que están en la primera línea de batalla, que necesitan descanso, que necesitan apoyo, que necesitan protegerse porque están frente a las enfermedades para que ellos no se contagien y no se enfermen. No he escuchado nada sobre ese personal todavía y es importante. En segundo lugar, los empleados de seguridad, de la policía, la misma Guardia Nacional. ¿Qué va a pasar con ellos? Si algo se van a distribuir mascarillas, ¿qué tipo de protección van a tener estos empleados del gobierno de Puerto Rico? Tampoco se dijo nada al respecto. Quiero también saber qué va a pasar con el resto de los empleados que tienen que estar en la calle y otras profesiones que tienen que también estar pendientes, como los mismos periodistas que están en la calle, que van a cubrir este tipo de eventos para informarle al país. Así que estamos en un territorio nuevo. Yo creo que lo lógico es que estemos atentos a las informaciones, estemos pendientes a lo que trasciende las noticias, no establezca un pánico. Si no tiene que salir a las calles, no vaya. Recibimos fotografías y vídeos de que anoche hubo en la placita de Santurce actividades sociales. Yo creo que la gente no tiene que estar festejando al aire libre en lugares públicos, precisamente para evitar este tipo de cosas, no solamente en Santurce, sino en otras áreas también. Evite eso. Evite contagiar a otras personas y evite enfermarse usted para que esto no se salga de proporción. Y más que nada, vamos a exigirle a que las autoridades digan la verdad, que no mientan, que informen la que hay, para que la gente esté adecuadamente informada. Vemos lo que está sucediendo en Italia, lo que está pasando en España ahora mismo, es una situación fuera de control. Y me parece muy preocupante lo que ha acontecido en esos países. Y la diferencia, yo les insto a ustedes, porque ustedes tienen criterio propio, busquen por internet, para que si no me quieren creer a mí, búsquenlo ustedes para que vean la diferencia que hay entre la manera que se ha estado conteniendo esta enfermedad o atendiendo esta situación en otras partes del mundo versus Estados Unidos. China se salió de proporción, pero han ido logrando controlar el tema, bajar las infecciones, como está sucediendo, por ejemplo, ahora mismo en Italia, que estaban manga por hombro y de momento se contuvieron y han logrado detenerlo, porque esto
de 100 muertes se trepó a casi más de 1000 personas en cuestión de 3 o 4 días. Así que está fuera de control. Compare con lo que está haciendo el gobierno de los Estados Unidos, que tiene serios señalamientos a nivel federal, y nosotros estamos en una isla, tenemos que tener esa protección. Así es que espero que sirva esto como un resumen a los que no se han enterado de lo que pasa, y les insto a que busquen información, no estén en la calle si no es necesario, cuiden a los suyos. Yo me voy a quedar cuidando a mi hija y a mis papás, así que si no tiene que salir, no lo haga. Vamos a estar pendientes, y esté pendiente a mis redes sociales, que vamos a seguir dando información en la medida en que consigamos más datos, y también en nuestros programas de radio y en los programas y en lo que escribimos a través de las redes sociales. Estén atentos, hemos estado publicando una serie de actualizaciones y también de recordatorios de investigaciones pasadas para que se entretenga y se informe lo que el gobierno no le quiere decir. Así que pasen todos muy buenas tardes, buenos días, buenas noches cuando usted ve esto. Para mí es buenos días todavía.